La zona del silencio, Lourdes, desde luego es un lugar enigmático, Considerado como de los más misteriosos del planeta. donde se asegura que en ese mismo paralelo se encuentran la Gran Pirámide de Egipto. El paralelo 27, donde está el Himalaya, tenemos también incluso el Triángulo de las Bermudas, parece ser que es un área del planeta donde todo es posible y esta porción de terreno está en México, en la confluencia entre Coahuila, Chihuahua y Durango. Una hermandad blanca que se asegura que constantemente está ayudando a los lugareños. Seres supuestamente extraterrestres que les dicen cómo tienen que trabajar, dónde obtener el agua, que estarían investigando los minerales de esta parte del mundo e incluso experimentos e interés desde el punto de vista secreto de naciones como Estados Unidos. Avistamientos de ovnis tremendos, a todas horas, en todo momento. Mutaciones en las plantas, en los animales, anomalías de tipo electromagnético que impiden que las ondas de radio se transmitan y que los aparatos eléctricos funcionen como debieran. Extrañas mujeres muy altas que molestan a los jóvenes sexualmente. Caída inexplicable de meteoritos, aparición de niños en mitad de la nada. Esto es la zona del silencio. Y para este podcast nos acompaña Lourdes Gómez. Ella es escritora, investigadora, periodista y conferencista internacional. Hoy nos acompaña aquí en Historias Inexplicables. ¿Cómo estás, Lourdes? Un gusto saludarte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Johanna, muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar contigo y con todo el auditorio para hablar de un tema que me fascina y que he investigado mucho en los últimos años. Claro, en todo el planeta se asegura que hay lugares específicos para el contacto. Y si nos remitimos hacia la Edad Media, viene un conocimiento tremendo, porque donde se construyeron las catedrales eran puntos energéticos. Es decir, a lo largo de la historia el ser humano siempre ha estado muy de la mano con estas energías y con estos misterios. Así es, Johanan, definitivamente por los asentamientos arqueológicos que nos llegan de la época más remota de la humanidad, sabemos que nuestros antepasados, que el hombre prehistórico se asentaba en lugares especiales, que eran sacralizados, considerados especiales, bendecidos por el hombre de cada época de la historia. Sobre un templo prehistórico, después se construía un templo romano, posteriormente uno visigodo, hasta llegar a la Edad Media e incluso a la fecha se mantienen esos mismos espacios. Son lugares de poder que me consta que tú también has investigado y que tienen características especiales como son la presencia de zona arqueológica, minerales, agua. El agua es un elemento muy importante porque tiene que ver con esas líneas ley o fuerzas telúricas. Es una teoría que dice que el planeta Tierra tendría como una especie de carreteras o venas energéticas donde, pues confluyen este tipo de energías y que todo estaría muy relacionado con el agua subterránea y con la presencia de esos elementos naturales, que todo ese cóctel hace que ese lugar tenga una vibración o una energía especial que atrae al ser humano y a esos fenómenos. Claro, exacto. Ahora, tú vienes de España. Ahí desarrollaste una labor de investigación tremenda, tienes publicado 2 libros sobre los misterios de la fe. En este aspecto, cuando lo vemos ya desde el punto de vista, vemos que la religión siempre ha agarrado estos lugares para su beneficio. Pero si nos vamos por la corriente de los ovnis, también hay muchos contactados, muchos investigadores y cazaovnis que también dicen, ey, esto es mío. Es decir, esto pareciera que es por cuestión de perspectiva y de bagaje cultural de cada una de las personas, que le va a dar su interpretación acorde a lo que está ocurriendo ahí en ese sitio, Lourdes. Indudablemente el fenómeno es real. El fenómeno ovni no es una cuestión de fe o de creencia, es información. Cuando uno se pone a investigar sobre el fenómeno ovni, se da cuenta y llega a la conclusión de que es real, de que algo pasa en nuestros cielos que nos llama la atención y que hace maniobras imposibles desde el punto de vista de nuestro desarrollo tecnológico actual y, lo más importante,
que afecta y tiene que ver con la mente de las personas, con el desarrollo de su espiritualidad, con las creencias, como bien decías. Entonces, en cada momento histórico, ese fenómeno que lleva con nosotros desde siempre se ha interpretado de maneras diferentes, dependiendo de las creencias de cada época. Lo que antiguamente eran apariciones de hadas o de vírgenes, hoy día son apariciones de seres extraterrestres. Es exactamente lo mismo, pero cambia de referencia dependiendo del momento histórico del que hablemos. Claro, ¿es una evolución o simplemente son perspectivas distintas acorde a las necesidades del momento? Eso es una pregunta ya personal. Si algo tiene el misterio es que la respuesta es abierta, porque precisamente es un misterio desde el punto de vista de nuestra sociedad. No sabemos lo que es. Por lo tanto, lo que yo te puedo decir es una interpretación mía, puede ser o no. Mi interpretación es que no evoluciona. Es el mismo, pero no da la cara. Se disfraza para hacer una especie de teatro hacia el ser humano. Utiliza las cosas que tú conoces para montar esa escena y que tú abras la mente. Por eso los ovnis de los años 50 hoy día nos parecen chatarra en las fotografías. Y los de hoy día son muy futuristas, muy dimensionales, luces con forma piramidal, porque tienen que ver con nuestro desarrollo intelectual. Es un teatro, nunca te van a mostrar algo que no llegues a comprender. Es algo que te va a chocar, que te va a impactar y que te va a abrir la mente, pero algo que también puedas asumir. Por eso nuestros ancestros veían ruedas de carro, Claro, de madera en el cielo y literalmente hablaban de ruedas luminosas. Era algo distinto, pero que podían asumir. Entonces eso pienso yo que es el fenómeno ovni, algo que nos manipula. No tengo una visión tan clara o tan romántica como otros compañeros. muy bien. Recorriste prácticamente toda España detrás de los misterios, de los enigmas. Estuviste en los puntos energéticos, estuviste en los lugares donde se dan muchos avistamientos con diversos investigadores, pero no lograste ver a estos objetos. Así es, Johanan, yo era una investigadora teórica, pero lo que hacemos los periodistas del misterio es contar relatos de personas. Rara vez llegamos a ver el fenómeno. A mí me pasaba eso, que vivía mi país, España, una sequía ufológica importante. ¿Había una sequía porque no había interés en investigar o había una sequía porque simplemente no sucedía nada? Es una mezcla de todo. El fenómeno ovni, como te he dicho, y aunque a casi nadie le interese, tiene mucho que ver con nuestra mente. Yo sé que la mayoría de los compañeros se dedican a investigar evidencias físicas porque creen que eso va a marcar la diferencia, que tú llegues con un pedazo de un ovni, con una fotografía o con una filmación. Eso, pues muchos compañeros piensan que va a hacer que el mundo abra los ojos. Yo creo que no, que quien a estas alturas no quiera ver las evidencias y el material que se ha recuperado desde 1947, pues simplemente es porque no le interesa. Ya hemos superado esa fase de constatar que el fenómeno es real. Hay fotografías increíbles y no la toman solo los testigos de a pie, que hoy día todos traemos un celular. O sea, son fotografías y filmaciones que pertenecen a organismos oficiales y que no, digamos, tienen sombra de fraude. Eso yo creo que ya está superado. Yo hablo de la parte mental del fenómeno, de cómo nos influye y nos cambia a nivel espiritual, porque en Europa hoy día la corriente es negar el fenómeno, investigar y sacar a la luz los fraudes, pero no hablar de los casos reales. Y todo ese cóctel hace, bueno, pues que en Europa el fenómeno esté de capa caída y que mi experiencia fuera entrevistar a testigos aislados o cuyas experiencias habían pasado hace varios años. Claro, recuerdo cuando te conocí que tú mencionabas que el fenómeno ovni ya no había mucho más que investigar. Porque decías, ¿cómo es posible que vayas a un lugar y veas ovnis? ¿Cómo es posible que vayas a este otro sitio y veas ovnis? ¿Cómo es posible esto, aquello? Y tú no te la creías. Hasta que te dije, va a llegar el momento en que te enfrentarás al fenómeno y no sabrás qué hacer. ¿Recuerdas?
Lo recuerdo que hablábamos por teléfono y que pues todas las semanas me contabas algún caso. Y yo me reía y te decía, es imposible, o sea, ¿cómo puede ser que aquí no tengamos casos y que vosotros cada semana tengáis muchos? Yo creo que estáis equivocados. Yo me reía y tengo que reconocer, bueno, pues que una superioridad mostraba yo equivocada. Bueno, pero era un pensamiento realmente europeo. Pero en Latinoamérica es distinto. En Latinoamérica viajamos por diversos países, llegamos hasta las localidades, vamos detrás de los testigos, estamos en el lugar de los hechos. Y así llegaste tú a la zona del silencio, Lourdes. ¿Qué encontraste en esa investigación? ¿Por qué es importante la zona del silencio, Lourdes? La zona del silencio es muy importante porque es uno de los pocos lugares aislados del planeta donde el misterio sigue vivo. Reúne unas características especiales que hacen que ahí pues nazca o se provoque el misterio. El enigma de la zona del silencio nace a mediados del siglo XX, cuando un investigador de Pemex, de la empresa de petróleos mexicanos, Harry de la Peña, que formaba parte además de un club fotográfico de Torreón, el Club Fotográfico de La Laguna, estaba en esta zona de desierto, un desierto que es conocido a nivel científico como el Bolsón de Mapimí, donde confluyen 3 estados, Coahuila, Durango y Chihuahua, y Harry de la Peña estaba allí haciendo fotografías de flores del desierto e investigando esta parte de pozos petroleros. Él estaba transmitiendo por radio y de repente se dio cuenta de que había un lugar donde la radio no funcionaba. Hizo varias pruebas en días diferentes con radios diferentes y se dio cuenta de que había una anomalía, que allí había lugares donde las ondas hertzianas no se transmitirían como debieran. Harry de la Peña fue uno de los primeros que se dio cuenta de esto, pero no fue el único. También hay un héroe nacional de México, un aviador, un pionero de la aviación que se llama Francisco Sarabia, que precisamente el aeropuerto de Torreón lleva su nombre, que en sus sobrevuelos por este lugar de desierto se dio cuenta de que efectivamente algo pasaba porque la radio no funcionaba. Y Harry de la Peña le contó esto a un periodista del periódico El Siglo de Torreón, el periodista Miguel Ángel Ruelas. Y cuando le contó esto, de que había una parte del desierto cercana a Torreón donde pues, las ondas de radio no funcionaban, el periodista Miguel Ángel Ruelas publica una noticia en El Siglo de Torreón donde el titular era una zona de silencio cerca de Ceballos, en Durango. Así fue como nace el nombre de la zona del silencio, por esa nota periodística y por esa investigación de Harry de la Peña. Claro, hay que recordar que este piloto Sarabia es un personaje muy importante de la aviación a nivel mundial. Fue el primero que desde Ciudad de México y desde diversos puntos de la República Mexicana llegó a los Estados Unidos, a diversas ciudades, pero sobre todo a Nueva York, cuando se aseguraba en esos momentos que era imposible e inviable que un avión llegara e hiciera traslados tan lejanos. Pero bueno, en esta investigación que tú haces, Lourdes, nos damos cuenta también que se habla y se asegura de una base extraterrestre, de la Hermandad Blanca, pero también no podemos obviar la parte de ese mar de Tetis. Así es, Johanna. La zona del silencio, este lugar donde las ondas de radio no se transmite como se debería en mitad del desierto, tenemos que tener en cuenta que no es la única anomalía o misterio. Ese es el gran misterio y lo más curioso que descubrieron es que el lugar donde se presenta la anomalía no es siempre el mismo. De repente hoy haces la prueba de radio aquí y no funciona. Mañana la haces y sí, pero unos metros más allá no funciona. Es un misterio que se mueve, porque la única conclusión a la que llegaron investigadores como Harry de la Peña es que sea una anomalía de tipo férrico, algún mineral que está en el subsuelo de la zona del silencio, que además tendría que estar en estado líquido, porque se desplaza y afecta por eso a la transmisión y al campo magnético de este lugar.
Afectaría también a las brújulas, que se vuelven completamente locas en ciertos puntos del desierto. Yo esto solo lo he vivido una vez. De todas las veces que hemos ido a la zona del silencio, solo lo he observado en la zona cerca del punto trino, del vértice trino, que es donde confluyen los 3 estados. Ahí, muy cerquita, estuve haciendo pruebas con la brújula y fue donde observé eso que tantas veces nos han dicho de que la brújula no encuentra el norte. Efectivamente ocurre. Y también hay rocas magnéticas, rocas magnetizadas que aparentemente no tienen hierro o no muestran hierro en lo que podría apreciarse a simple vista. E investigadores como, bueno, pues recuerdo el famoso documental que hicieron Fernando Jiménez del Oso y Juan José Benítez para Televisión Española y cómo pegaban cosas a las rocas, ¿no? Y efectivamente estaban imantadas. Todo eso se produce en el lugar y no ha habido una gran investigación científica que haya resuelto el enigma. También tenemos que hablar, como bien decías, de los fósiles. Hace millones de años, esa área de desierto del norte de México era un mar, el llamado Mar de Tetis. Por eso encontramos lugares tan especiales como las dunas de Acatita o dunas de silicio, que era literalmente arenilla del lecho marino o de una playa. Encontramos acantilados que parecen acantilados de mar porque antes allí había un mar y encontramos fósiles marinos, conchas, tortugas marinas, todo eso está allí en mitad del desierto. Mira, a mí me llama la atención y recuerdo que en uno de los viajes que hicimos nos llevaron al lugar donde hay muchos fósiles. Y bueno, pues uno va de la ciudad, no conoces, estás en medio de la nada, está el desierto y no hay más. Y recuerdo que veo pues unas piedras que estaban acomodadas. Una aquí, a lo mejor 1 metro había otra y así sucesivamente. ¿Pero qué serán? ¿Unos 30 metros? ¿Así? Y recuerdo que le decía, y esto desde mi ignorancia, yo le decía a los lugareños, oigan, ¿iban a construir una casa aquí? Y me dice, no, ¿por qué? Entonces, ¿para qué ponen esas piedras como un caminito ahí, como que iba a llegar a alguna casa? Dice, ¿cuáles piedras? Le digo, pues esas que están ahí, mire. Ah, sí. Y se asomaba y veía, no, pero esas no son piedras. Y le digo, ¿y entonces qué son? Pues son los huesos de un dinosaurio. Y así estaba, enorme, tremendo. Cuando tú ya estás en el desierto y ves los restos de esos animales gigantescos que hubo en el pasado, es increíble, es fantástico. Es fascinante porque efectivamente hay muchos restos arqueológicos de dinosaurios, de estos fósiles marinos, y no es fácil verlos porque están en mitad del desierto, en lugares que hasta los propios lugareños se pierden, francamente llegando, porque todo el paisaje es igual, y que se encuentran, bueno, pues allí diseminados sin nadie que los haya estudiado y completamente vírgenes. Junto con esos misterios también tendríamos que hablar, Johanan, del comportamiento de animales y plantas. Se piensa que la zona del silencio es un lugar donde pues hay radiaciones muy fuertes a nivel solar y a nivel magnético, y que esto afecta al comportamiento de la flora y de la fauna. Tenemos que aquí hay una especie única de tortuga, la tortuga del bolsón de Mapimí, que es el único lugar del planeta este en el que se encuentra, que está adaptada perfectamente a esas radiaciones, o uno de los temas más traídos y llevados de la zona del silencio, que es el nopal morado. Es un nopal muy bonito que es de color profundamente morado y es una coloración que muestra el nopal como adaptación a esas radiaciones. Se han hecho experimentos de ese mismo nopal morado, trasladarlo a otros lugares y ha perdido la coloración morada. Por lo tanto, la anomalía que presenta lo hace al estar al interior de la zona del silencio. Y no podemos olvidarnos, Johanan, de los meteoritos diseminados por el desierto en esta zona del mundo. Hay una especie de piedritas metálicas que algunas son redondeadas, otras tienen formas alargadas. Los lugareños piensan que son tornillos o restos de naves extraterrestres. Incluso
me han hablado hasta de dedos de extraterrestres que están allí cortados y que han sido mutilados. Claro. Nadie sabe bien a ciencia cierta qué son. Se ha dado la hipótesis de que son meteoritos porque muy cerca de allí sí que han caído meteoritos tan importantes como el más famoso del mundo, el meteorito Allende, que cayó en Chihuahua en el 69, o incluso que sean lo que se denomina tectitas. Yo he tenido la oportunidad de acceder a estudios científicos que se han hecho a estas piezas, que se consideran meteoritos, y serían tectitas. Las tectitas son minerales que surgen, que son fundidos por el impacto de meteoritos. Entonces es muy posible que el enigma de la zona del silencio surgiera, Johanan, hace millones de años, cuando alguna roca impactó, que esa roca en el subsuelo de la zona esté provocando la anomalía de las ondas hercianas y del campo magnético y que diera lugar a la formación de tectitas. Claro. Pero no está comprobado porque no se ha querido tampoco comprobar, porque hablábamos, si me lo permites, de la Santa Inquisición Europea, pero aquí en México también hay una gran Inquisición, de la UNAM. Claro, desde luego. Y lo que nos dicen los lugareños cuando yo vi esos restos fósiles, ¿por qué no vienen a hacer investigación el gobierno, las universidades? No, no les interesa. Dicen que ellos ya tienen mucho y que por lo tanto no van a venir aquí. Y es exactamente lo mismo que tú estás mencionando, ¿no? No hay un desinterés y realmente no se ha hecho una investigación en profundidad sobre todos los misterios, pero sobre todo qué hay al interior de la zona o hacia abajo de la zona del silencio. Hay otro caso que a mí me llamó mucho la atención, Lourdes, que es la famosa Hermandad Blanca. Esos señores vestidos de blanco que cuando los lugareños tienen algún problema se aparecen. Pero siempre o son muy jóvenes, jovencitos de 10, 12 años les calculan, o son muy viejos, con una barba larga, que van caminando en medio del desierto, pero que los guaraches que llevan y esa túnica blanca no está sucia. Cuando uno va caminando en el desierto, como es polvillo como talco, pues vas caminando y ese polvito se te va subiendo a la ropa. En este caso los lugareños dicen que no. Es completamente blanco, impecable esa túnica que traen Lourdes. Sí, hay casos fascinantes de la poca gente que vive al interior del desierto y que ha podido ver a estos seres. Efectivamente, sus características físicas no coinciden para nada con las de las personas que viven en este lugar. Tienen aspecto nórdico, piel muy blanca, pelo completamente güero que casi parece blanco y son o muy jóvenes y bellos o, como bien decías, muy ancianos. Y se aparecen siempre para ayudar al que está en dificultades en el desierto. Hay muchos ejemplos. Te pongo el caso de Eugenio, un señor que vive allá y que se internó en el desierto pues para buscar a unos compañeros que estaban allá trabajando. Llevó consigo a su hijo de 2 años. Se confió muchísimo creyendo que conocería el camino y se perdió porque el paisaje es completamente idéntico y no hay carreteras, no hay caminos marcados, es internarse campo a través. Se fue prácticamente sin agua. Se quedó sin agua y el niño, su hijo de 2 años, estaba ya completamente deshidratado. Él llegó a la conclusión de que aquel día iba a morir en el desierto y él lloraba porque iba por su mala decisión. Claro, pues, se quedó sin agua y se quedó sin gasolina. Así es. En medio del desierto, en medio de la nada, Lourdes. Sí, en medio de la nada y de un sol terrible, ¿no? El niño y él dentro del carro ya decidió salir, pues desesperado. Y de repente ve a lo lejos a un anciano con el pelo y la barba blancas, muy largo, que iba caminando con un bastón. Y cuando llegó a su altura, a la altura de Eugenio y de su hijo, le preguntó qué hacían allí. Y él le contó su situación, que se había perdido y que ya no tenía gas y que no tenía agua y que el niño pues estaba muy mal. Y ese anciano le dijo una frase muy fuerte, le dijo: eres un ingrato. Si yo lloro aquí, ¿cómo no va a llorar ese niño? Eres un ingrato. Y pasó de largo y continuó su camino. Eugenio se quedó impactado, de repente miró hacia donde el anciano había ido y ya no estaba.
había desaparecido. Pero lo más impactante de todo es que por donde el anciano se había ido había como una especie de camión quemado, que había ardido, o sea, y él antes no había visto que eso estuviera allá. Se acercó a ese camión, a esos restos de camión, y se dio cuenta de que en el depósito había gasolina. Y que además, junto a ese camión, había una goma, una especie de tripa de plástico con la cual podía sacar esa gasolina. Una manguera, sí. Una manguera y pasarla a su camioneta. Y gracias a esa aparición inexplicable e imposible, se salvó, pudo salvar a su hijo. Claro, yo recuerdo, Lourdes, la experiencia del reconocido investigador ovni mexicano Luis Ramírez Reyes, que lamentablemente ya falleció, cuando en la década de los 70, mediados de los 70, fue a alcanzar al equipo de 60 Minutos, que fueron a hacer un documental sobre un programa o una serie de programas sobre toda esta reserva. Y bueno, pues él llegó un día después o 2 días después, se internó en un bochito que le llamamos acá en México, que es un Volkswagen de esos de los conocidos como escarabajos, que ya saben ustedes que son vehículos todoterreno. Se internan en el desierto, pero no sabían hacia dónde. Y bueno, pues se perdieron en un día tremendamente caluroso y de repente, cuando ya estaban muy desesperados porque no los encontraban, a lo lejos vieron a unos señores que venían caminando. Y les preguntaron, oiga, ¿hacia dónde? Y les dijeron, no, pues váyanse por aquí, van a pasar esta colina y ahí van a encontrar a sus compañeros. Fueron 2, 3 veces que los vieron. Y estamos hablando que en el desierto no es eso. En el desierto no es de que te encuentres a una persona caminando en medio de la nada. Eso es inviable e imposible. Y exactamente hicieron lo que estos señores les dijeron y llegaron a donde estaba el campamento de la gente de la televisora. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente ahí sucede un algo de entidades que no sabemos quiénes sean, que siempre están ayudando a los más necesitados. Pero que a su vez, Lourdes, nos han contado esa parte, que también esos seres solicitan ayuda. Cuando por las noches o las madrugadas tocan las puertas o las ventanas para que les den agua. Así es, y los llaman los sedientos. Son testimonios que se han recogido en ranchos de la zona del silencio como el rancho La Flor, donde pues había ancianos que estaban acostumbrados a que sus perros ladraban a cualquier desconocido que se acercara y de repente aparecían unos seres, casi siempre eran 3, 2 chicos y una chica, güeritos también con aspecto nórdico, con trajes que ellos se referían como a papel de regalo, con sus palabras, o sea, con un papel brillante, luminoso, con unos trajes metálicos que llegaban y lo primero que les sorprendía es que el perro no ladraba y luego que tenían un perfume muy característico, que olían muy bien. Y se acercaban y la mujer los llamaba a los sedientos porque siempre pedían un vaso de agua. Ella les daba el vaso de agua, los sedientos se lo tomaban y desaparecían, seguían su camino. Fíjate que ha habido investigadores como Joshua Cuchin, que es la verdad un investigador muy interesante que publicó un libro que nos gusta mucho a los dos, que es Un banquete troyano, un libro donde se habla de los alimentos en casos ovni y se vería esa petición de vaso de agua como un rito de contacto y de acercamiento entre 2 civilizaciones diferentes. Es como cuando de repente en la antigüedad un rey se reunía con un rey enemigo o desconocido y antes de hablar de cualquier cosa era la hospitalidad, comer o beber algo y luego ya hablar de lo que realmente nos interesa. Y sería un poco eso lo que hacen los sedientos. Fíjate hasta qué punto llega la intervención de estos seres, que hay muchos testimonios como el de la señora Eva, que siendo muy pequeñita subía a los cerros más altos de la zona del silencio con sus hermanas y en sitios donde de ninguna manera podían llegar camionetas, veían como una especie de aparatos y a seres vestidos de blanco recogiendo lo que ella decía que eran piedritas.
O como muy cerca de la zona del silencio hay minas, como la mina de Ojuela, donde hay un mineral único en el mundo que es la mapimita. Y cuando nosotros hemos estado, sabes que hemos intentado comprar mapimita y ya no hay. Y nos decían los lugareños y la gente de la mina que no hay porque hay luces que bajan y que se han llevado toda la mapimita. O sea, como que esos seres tienen un interés en realizar investigaciones en esta zona del desierto, pero no se olvida de los pocos que allí viven y sufren las condiciones extremas del desierto. Hay otro caso que me impactó mucho, que lo recogió la investigadora Ros Cantú, que gracias a ella se ha resucitado el interés por la zona del silencio, Claro. y que fue quien permitió que tú fueras, Johanan, a inaugurar la ruta. Que me contactó precisamente para que pudiera apoyarlos en cuanto a la difusión, la publicidad para esta nueva ruta o la reinauguración de la ruta turística de la zona del silencio por el lado de Coahuila. Así es, y Ros entrevistó a una chica de la zona del silencio que recuerda que cuando esas tierras fueron pobladas, hace 2 o 3 generaciones que el gobierno de México, pues pobló esta zona, y los ejidatarios que llegaron de repente se encontraron con mucha tierra, pero allí no había nada. O sea, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo sobrevivimos? No había ni agua. Y esa chica recuerda cómo en la noche pegaban a la puerta y aparecían estos seres desconocidos y les decían lo que tenían que hacer. ¿Dónde estaban los ojos de agua que tenían que abrir para tener agua? ¿Y a qué se podían dedicar al desierto? Les hablaron de una planta que se conoce como la candelilla, que crece por millones en el desierto, y la candelilla, si tú la quemas, sale un polvo, un polvito que tienes que quemar muchísima candelilla para obtener apenas un puñadito de ese polvo, y ese polvo es muy apreciado en los cosméticos que usamos las mujeres, e incluso para la fruta que se vende en los supermercados le dan con ese polvito y parece que brilla, ¿no? Ese brillo característico de la fruta en el supermercado. De eso vive la mayoría de la gente de la zona del silencio, de recoger candelilla para obtener el polvo de candelilla. Eso se lo contaron estos seres, que así podían sobrevivir. Imagínate hasta qué punto llega la experiencia de contacto. Pero tampoco me puedo olvidar de la parte del contacto negativo. También hay señores, como un señor que vivía cerca de lo que llamamos hondonada, que es un hueco enorme en mitad de la nada, donde nadie ha sido capaz de bajar. Es muy hondo, solo se sabe que si lanzas piedras suena agua después de varios segundos, y si pasan drones por encima, los drones caen. Y este hombre que recogía candelilla vivía cerca de ese hundido. Y él, cuando se desplazaba hasta el ejido, pues en busca de agua o algunos víveres, él vivía con su perro y con un burro, les contaba que tenía contacto con luces que salían del hundido, con naves, y que ya estaba cerca de él de tener un contacto cercano con esos seres. Y pasado el tiempo, los candelilleros que se internan en el desierto a buscar la candelilla y que veían de vez en cuando pues el changarro donde vivía este hombre, los palitos de madera que allí tenía, donde se refugiaba del sol, de repente vieron que había desaparecido y que el burro y el perro habían muerto de inanición porque él había desaparecido. Hicieron una investigación oficial, no encontraron restos como de que hubiera sido atacado por alimaña, simplemente se esfumó, y allí todos creen que él se fue con los ovnis, ¿no? O que se lo llevaron. Me llama la atención esto que estás comentando, sobre todo esa plataforma donde veían que estaban esos seres vestidos de blanco poniendo piedritas. Porque es la misma historia, Lourdes, que nos cuenta la gente de La Rumorosa. Y desde luego esa experiencia tremenda de nuestro querido amigo don Raúl Fabricio, quien junto con otras 2 personas se dieron cuenta de unos seres fosforito o fosforescentes que en la noche de color blanco se veían perfectamente y todos estaban recogiendo. Y cuando digo todos, porque ellos aseguran que eran cerca de 50 seres, chaparritos, cabezones, ojos negros, cuerpecitos muy delgados, que estaban ahí levantando algo y haciendo una especie de ruido cada que recogían o una plantita o una piedrita. Es decir, pareciera entonces, Lourdes, que en las zonas desérticas hay seres que están estudiando nuestro mundo, estudiando quizá los minerales que hay, porque esa experiencia de la zona del silencio
la vamos a ver muy recurrente en muchos lugares donde está zona del desierto. ¿Qué será? Parece que están estudiando algo y que lo están haciendo en secreto y que estarían al interior de la Tierra. Está la leyenda de esos mundos intraterrenos, que es una tradición esotérica, ocultista, que nace en el continente asiático a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, de supuestos reinos habitados por civilizaciones antediluvianas que serían híbridas entre seres humanos y extraterrestres que son más avanzados que nosotros y que estarían compartiendo el planeta con nosotros, pero como en una especie de realidad paralela, que viven de manera subterránea y que una de las entradas sería el Himalaya, otra estaría en Perú, en Argentina en el Cerro Uritorco, aquí en México en Tepoztlán, en Peña de Bernal, y también se habla de la zona del silencio. Hay dos vertientes de la teoría, Johanna. Una es que lo están estudiando en secreto, a espaldas del ser humano, y otra es que tendrían relación con ciertos gobiernos que les estarían protegiendo, porque los lugareños, tanto de la parte de Coahuila como de Durango como de Chihuahua, hablan de que hay ciertas zonas de desierto donde ellos no pueden entrar, que es la NASA u otras agencias tendrían laboratorios secretos donde realizan investigaciones de espalda, por supuesto, a México y al mundo, y a los cuales ellos no tienen acceso. Nosotros hemos investigado esto. Tampoco puedo ahondar mucho porque no tengo pruebas. Al final es mi palabra. Hay un laboratorio de desierto, se llama el Laboratorio del Desierto, en mitad de la zona del silencio. Nosotros hemos estado. Es un laboratorio oficial de México donde estudian las especies de desierto y en concreto la tortuga del Mapimí. Y siempre nos dicen, ¿no?, los críticos, es que estáis equivocados, ellos están confundidos con el laboratorio del desierto. No, perdona, ellos saben perfectamente dónde está ese laboratorio, a nosotros nos han llevado. No, y aparte hemos estado ahí. Hemos estado, nos han llevado los lugareños, pero hablan de otros ranchos. No voy a decir el nombre de ese rancho, pero hay un rancho donde no te permiten el paso. Claro, también lo que me llama la atención en ese mismo sentido de lo que mencionas, que de lo que hemos logrado conocer, investigar de ese lugar, son cientos de hectáreas que ya no pertenecen a México, pertenecen a gente de los Estados Unidos. Y hay que recordar que en la década de los 70, según se refiere que el gobierno de los Estados Unidos, bueno, pues hizo lo necesario para comprar todo el desierto de la zona del silencio, porque para ellos aseguraban que crear un centro espacial en ese lugar era alucinante y lo mejor para ellos. Y desde luego se asegura que llegaron con maletas, con pacas de dólares, y los lugareños y el gobierno dijeron no, públicamente. Pero en el secreto sabemos que desde hace más de 50 años mucho de ese terreno no pertenece ya a México. Hemos tenido acceso, y solo los que hemos estado allí lo sabemos, a los nombres de personas que tienen en la actualidad en su poder terrenos en la zona del silencio. Son ciudadanos norteamericanos y hemos encontrado documentos donde se habla de ciudadanos norteamericanos que habrían comprado terrenos en la zona del silencio. Personajes tan notables como Armstrong, el astronauta que estuvo en la Luna. ¿Para qué quiere él un trozo de la zona del silencio? O el caso de Jerry Hunt, que es un periodista norteamericano que escribió hace varias décadas un libro en inglés sobre los misterios de la zona del silencio, y Jerry Hunt deja muy claro en su libro que él llega hasta México a investigar la zona del silencio y que la primera vez que escucha él hablar de la zona del silencio fue en la NASA. Hay otro dato importante, Johanna. La visita secreta de Wernher von Braun. Exacto, que también es alucinante. Wernher von Braun, jóvenes, se trata de un científico muy importante que llevó a los Estados Unidos a ganar la carrera espacial a los soviéticos. ¿Él de dónde viene? De la Alemania nazi. Eran los cerebros que estaban creando esos cohetes para conquistar todo el mundo.
Totalmente, era un científico nazi que a través de la operación secreta conocida como Paperclip es reclutado después de la caída del régimen nazi por Estados Unidos, igual que otros científicos, para Estados Unidos aprovecharse de su conocimiento. Fíjate de qué nivel de personalidad estamos hablando de Wernher von Braun, que es el padre de los cohetes V2 alemanes y es el creador del cohete Saturno, que fue el que puso al hombre a la luna. Nada más, ese personaje. Un personaje muy cuidado, custodiado y un personaje que lo que él pedía se lo daba de manera inmediata al gobierno de los Estados Unidos y todo con la categoría o clasificación de secreto de Estado. Ahora, aquí viene lo importante, porque se le vio ahí, en la zona del silencio. Llegó a la zona del silencio por la parte de Ceballos, Durango. Periodistas como Miguel Ángel Ruelas, no es que, porque es que mucha gente nos critica que son leyendas, no, váyanse a la hemeroteca. Ahí está documentado. Están las notas periodísticas de Miguel Ángel Ruelas y del Siglo de Torreón, donde documentan no solo la llegada de Wernher von Braun, desde luego iba camuflado, iba en misión secreta, no iba con bombo y platillo y que le recibiera el gobernador del estado, no, o sea, él iba en una misión secreta y acompañado de ciertas personas que le sirvieron como guía. De esto tuvo conocimiento también el propio Harry de la Peña, de Petróleos Mexicanos. Wernher von Braun llega a ver y a visitar la zona del silencio y aseguraba que ese lugar, por las características que tenía de ausencia de las ondas hertzianas, esas características de las radiaciones especiales que recibía a nivel solar, a nivel magnético, por lo aislado que estaba y por su orientación hacia el espacio, que era un lugar idóneo para misiones espaciales. Y no solo eso, la frase que Wernher von Braun dijo en esa visita secreta a la zona del silencio es: si yo fuera un extraterrestre y llegara a la Tierra, de todo el planeta el lugar que elegiría para esconderme sería la Sierra del Silencio. Él no dijo zona del silencio, dijo la Sierra del Silencio. Esa es la frase que dijo. Estamos hablando de una de las mentes más extraordinarias de la historia, claro, que puso al hombre a la luna y que dijo esto sobre la zona del silencio. Claro, desde luego que mucho de lo que se ha dicho, mucho de lo que, o poco de lo que se ha publicado, realmente nos lleva entonces a considerar que ya sea por las agencias espaciales, por el gobierno, por los lugareños, todos refieren que sucede algo muy importante en la zona del silencio, Lourdes. Aquí hay 3 puntos, vamos a enumerarlos nuevamente para que no lo perdamos de vista. 1, el interés de la NASA y de Estados Unidos como país en la zona del silencio. Visita de Wernher von Braun. La cronología sería que piden al gobierno de México cesión de terrenos o poder hacer ahí maniobras y prácticas, y al parecer México se niega. En segundo lugar, un hecho impactante, rarísimo, que sucede en el verano de 1970, 2 o 3 meses después de la visita de von Braun y de que México se niegue a que invadan esa parte de terreno mexicano. Claro. Casualmente, la misión, el país que en esos momentos es capaz de poner al hombre a la luna, es capaz de dirigir perfectamente sus misiles, pierde un misil en una maniobra fallida entre 2 bases militares de Estados Unidos. Un cohete del tipo Athena se desvía inexplicablemente de su trayectoria. ¡Oh, sorpresa! Va a caer y a estrellarse en mitad de la zona del silencio. En el punto cero de la zona del silencio. Así es. Los primeros momentos fueron de mucho nerviosismo porque el cohete llevaba cobalto 57, un material altamente radioactivo. La historia oficial voy a contar y luego si quieres te cuento la extraoficial. Sí. La historia oficial es que
Estados Unidos inexplicablemente pierde el misil, pide ayuda al gobierno de México para recuperar esos restos porque tiene material el misil radioactivo y por lo tanto podría afectar a las personas. Inicia la búsqueda, se forma, digamos, un grupo de trabajo de militares estadounidenses y militares mexicanos que se ponen a investigar el desierto y tardan semanas y semanas. Pasó prácticamente un mes desde el punto de vista oficial, en el que se da con los restos del cohete. Encuentran los restos del cohete, se ha estrellado en mitad de una duna en el desierto y bueno, pues lo que hace Estados Unidos es que separa a los lugareños y a los militares mexicanos, forman un cerco para que nadie más pueda ver las operaciones. Construyen una vía de tren en mitad del desierto desde el punto de ferrocarril más cercano y tanques y convoys sacando arena y arena, diciendo que esa arena está contaminada a nivel radiactivo y que lo están haciendo por el bien de la población. Se llevan muchísima arena. Toneladas. Bueno, vacían una duna entera. Exactamente, que fue lo que nos dijeron los lugareños. Toda una duna con toneladas de arenilla se la llevaron. Nosotros hemos estado ahí y es una parte pelada de terreno. Ves que hay arbustos por todos lados y de repente en ese punto no hay nada. Exacto. No crece nada. Y aparte hay una como especie de pasta, no es cemento, sino es como una pasta sólida que al interior de ese círculo, porque es un círculo que será de unos 20, 30 metros más o menos, no hay nada, no hay plantas. A su alrededor están las plantas. Y recuerdo que cuando estuvimos ahí llegamos realmente de mera casualidad. No sabíamos que íbamos a encontrar en ese sitio por el lado de Durango el famoso lugar del impacto del cohete Atenas. Pero cuando estuvimos ahí nos maravillamos. Y de hecho fuimos después de, ¿qué será? 20 años, 30 años. Nadie había estado. Nadie más de la investigación OVNI de México había estado en esa zona. Del lugar del impacto del cohete Atenas, que eso fue increíble porque nos dimos cuenta de lo que había, vimos muchos mitos que había alrededor del impacto, porque recuerdo uno de ellos, Lourdes, que nos decían los lugareños, donde dicen, no, pues es que cayó el objeto y a las horas ya estaba aquí el ejército de Estados Unidos. La historia oficial dice que tardaron 2 semanas para ubicar el punto y los lugareños nos dicen, no, cayó y a las horas ya estaba el ejército. Así es, descubrimos esa gran mentira que nadie había contado y es que la poca gente que vivía cerca dicen que horas después de que hubiera esa explosión y el supuesto estrellamiento del cohete, ya empezaron a haber movimiento de luces, ¿no? Y la historia oficial cuenta que el convoy formado por el ejército de Estados Unidos y de México encuentra los restos de la Atena un mes después. Entonces hay una parte de inconsistencia muy grande en la historia. No logramos entender esa parte, ¿no? Así es. Y sobre todo otra parte importante, aquel día nos arriesgamos en mucho. ¿Tú recuerdas lo que nuestra guía Angélica nos dijo? Que era responsabilidad nuestra lo que íbamos a hacer, porque si llovía nos quedaríamos atrapados en la zona por varios días. Y recuerdo que dijimos, nos arriesgamos. Y Angélica se llevó a su sobrina para enseñarla a sobrevivir en el desierto si eso pasaba. Recuerdo que nos íbamos acercando hasta el punto cero y le decía, si nos pasa algo, esa planta sí que trae agua y no es venenosa, la tendríamos que mascar. Le iba dando tips sobre cómo sobrevivir. Finalmente conseguimos salir a tiempo de la zona cero del cohete Atena antes de que se formara un aguacero terrible, porque esto es mortal en la zona del silencio. De hecho, hay apariciones de la Hermandad Blanca a un matrimonio en los años 70 que estaba haciendo fotos y recogiendo piedritas. De repente se desata un aguacero terrible, se quedan atrapados y aparecen estos seres para ayudarlos a sacar el carro del barro cuando ya pasa la tormenta y a que pudieran encontrar el camino de regreso a casa. Y eso lo estuvimos a punto de vivir aquel día. Continuando con la historia de la Atena, construyen la carretera, sacan absolutamente todo, tanques y tanques de arena supuestamente contaminada, radioactiva, sacan tortugas, sacan plantas, se lo llevan todo, supuestamente para estudiarlo en Estados Unidos
y nunca más se vuelve a saber. Los investigadores de la zona del silencio históricos, como Harry de la Peña o Santiago García Jr., el primero en escribir sobre estos misterios, tuvieron claro que una nación que es capaz de poner al hombre en la luna, ¿no?, con un margen de error prácticamente nulo, no es entendible que pierda un misil en una trayectoria corta entre dos bases de Estados Unidos. Y entonces se ve que sacaron lo que les interesaba de sacar de la zona del silencio, y después de eso del Atenas es cuando empiezan las leyendas de los lugareños, que hay determinadas zonas prohibidas donde ellos no pueden pasar, donde se están haciendo estudios secretos, o lo que hemos descubierto de que la zona del silencio tiene muchos dueños que son norteamericanos. Claro, de hecho nosotros cuando estuvimos ahí en el lugar del impacto del cohete Atenas, nos dijeron, por aquí no podemos pasar. Y yo decía, ¿pero por qué si no hay nadie? No, hay alguien, tiene un dueño, no son mexicanos, y si nosotros cruzamos, inmediatamente nos van a aventar balazos. Pero yo le decía, pero si no hay nadie, no hay ni rejas, no hay nada. ¿Qué tipo de tecnología hay ahí? Realmente no lo sabemos. Y si queríamos cruzar por ahí, días antes tenían que avisar a los dueños para que pudiéramos atravesar y argumentar por qué motivo íbamos a pasar por ese terreno. Entonces, lógico, como no teníamos los permisos, no cruzamos. Bueno, a mí lo que me llamó la atención de este aspecto, para ir cerrando ya la parte del cohete Atenas, Lourdes, es cuando tú encuentras en las versiones periodísticas que se publicaron en la década de los 70, encontraste que los lugareños que ayudaron para sacar toda esa sustancia radioactiva no tenían ninguna protección. Incluso el ejército de Estados Unidos no tenía ninguna protección. Si era un material altamente radioactivo, ¿cómo te explicas eso? Nada. No logro entenderlo. Así es, no había ningún tipo de protección. Hubo algunos estudios preliminares ya antes incluso de que supuestamente encontraran el Atena un mes después por parte de los organismos atómicos y nucleares de México, cuyas primeras informaciones fueron que descartaban por completo el peligro porque la cantidad de cobalto 57 que aseguraba Estados Unidos que tenía el misil no podía afectar a la población, o sea que no había peligro. Y aún así, pues esa fue la excusa para sacar todo el material que sacaron y para formar las vías del tren, ¿no? También se asegura, hay voces que aseguran que con esa arena que sacaron de la zona del silencio hicieron determinados experimentos y que las características especiales que tenía sirvió para forrar la nariz o la parte superior de los transbordadores espaciales a partir de esa fecha. Claro, exactamente. Es decir, que son cientos de historias, porque todos tienen una historia que contar al interior de la zona del silencio, Lourdes. Y fue un viernes en la noche, que será las 10:15 de la noche, que estábamos reunidos con unos compañeros y comenzamos a ver cosas extrañas. Tú lo viviste, tú estuviste ahí. A ver, platícanos, ¿qué viste? Pues estábamos viendo cómo anochecía, estábamos en mitad del desierto. En decenas y decenas de kilómetros no existía absolutamente ningún signo de civilización. Estábamos solos, no había señal telefónica. Recuerdo que sí que tenía una aplicación satelital que era la que me tranquilizaba un poco porque funcionaba por satélite, o sea, sí que me llegaban de repente notificaciones de paso de satélites, pero era el único contacto que yo tenía, por así decirlo, con el mundo. Estábamos en el ejido Lindavista, donde un puñado de familias vive allí en mitad del desierto, con muy pocas comunidades y en un lugar extremo, y estábamos con ellos viendo el anochecer y de repente empezaron a aparecer luces extrañas en el cielo. En un principio a mí me parecían satélites. Yo no podía creer que eso fuera otra cosa que satélites. Eran luces que se desplazaban de una velocidad constante, con un ritmo y una dirección constante, y en un primer momento pensé que eran satélites. El problema llegó cuando los que estábamos ahí reunidos empezamos a aventar un rayo láser potente que teníamos hacia esas luces.
y esas luces empezaron a cambiar de trayectoria, algo que no hacen de ninguna manera los satélites. Si iban en esta dirección, pues y de desde repente... luego que aviones tampoco eran, no, ni helicópteros, para ni nada, drones. no tenían luces de posición ni nada que pudiera identificarse como un dron o un avión. O sea, parecía un satélite, eran del tamaño de una estrella, muy lejanos, y de repente cuando les dábamos con el láser cambiaban de dirección, bajaban o subían, o lo más impresionante de todo es que contestaban a las señales de láser. Si hacíamos parpadeos, esas luces se apagaban y se encendían. Y ahí me di cuenta de que aquello no podía tener ninguna explicación, que era lo que la propia palabra indica, un objeto volador no identificado. Mucha gente piensa que un ovni es un extraterrestre o una nave extraterrestre. No. OVNI simplemente significa un fenómeno aéreo anómalo, algo desconocido que está ahí y no sabemos lo que es. Y eso es lo que yo vi en la zona del silencio. Me emociono porque yo en aquellos momentos lo que pasó es que me puse a gritar como una loca y a llorar. De lo que estabas mirando. Porque confirmé que lo que yo llevaba años dándole seguimiento... Ahí estaba frente a ti. Era real. Claro. Lloré mucho aquella noche y vi muchos ovnis. Fue mi primera experiencia de contacto directo con el fenómeno ovni. Claro. ¿Y en ese momento qué pensaste? Llegas a un lugar enigmático o un lugar impresionante y empiezas a ver esos objetos, Lourdes. No podía pensar, se me cayeron muchos mitos al suelo. Obviamente fue como que de repente llega algo y te obliga a inclinar la cabeza ante ese fenómeno y a que te bajes de tu soberbia y de tu superioridad porque hay cosas que no entiendes. Porque esto es mucho más grande de lo que tú alguna vez habías imaginado y que no todo lo puedo explicar. Por mucho que haya leído, ¿no? De repente entendí lo que tú tantas veces me decías por teléfono, entendí a todos los compañeros de Latinoamérica la lucha que estaban llevando a cabo por demostrarle al mundo que lo que aquí está pasando es real, y entonces pasé de ese bando racional de gente que da mucha caña a Latinoamérica para formar parte de ese grupo que está luchando porque el mundo nos escuche. Exacto, se dé a conocer todo lo que Así ocurre. Esa experiencia, Lourdes, amigos, te marcó. Me marcó profundamente, claro. Esa experiencia, Lourdes, te hizo que profundizaras en el misterio de la zona del silencio. Y a partir de ese momento regresamos decenas de veces a la zona del silencio, quedándonos ahí diversas noches, conociendo las historias de la Hermandad Blanca, de los seres que aparecen, de más avistamientos, de lugares enigma. Es decir, pareciera que esa primera vez nos abrió un panorama tremendo del que no todo estaba documentado. Que eso fue lo más alucinante, cuando se prendieron las dunas en medio de la nada, Lourdes. Eso es otra cosa que casi nadie ha explicado, y es que tú y yo llevamos años defendiendo que el misterio de la zona del silencio no hay que mirar hacia arriba. Está abajo, justo debajo, claro. Porque lo vivimos. Hemos contado lo que nos pasó la primera noche, que vimos un montón de luces inexplicables que mostraban un comportamiento inteligente, que nos contestaban a las señales de rayos láser que realizábamos, e incluso cosas más. Podríamos contar, Johanan, lo que tú te percataste, la luz que estuvo todo el rato con nosotros y que pensábamos que era una casa. Claro, era una luz. Imagínese usted que nos mira en estos momentos. En esa primera noche que fue en febrero del año 2019, cuando el municipio nos invita me invita a hacer la reinauguración de la ruta turística de la zona del silencio por el lado del estado de Coahuila. Era el presidente municipal de Francisco y Madero, así se llama la localidad, o el municipio, y bueno, pues ahí estuvimos. Recuerdo que llegó mucha gente con fósiles, y recuerdo uno que me llamó mucho la atención, un ejidatario que decía, oiga, ¿no le interesa a usted un fósil? Le digo, ¿y de qué es el fósil? De una tortuguita. Y digo, pero ¿yo para qué quiero un fósil de una tortuga? Me dice, no, pues no está tan grande. Y le digo, bueno, ¿y de qué tamaño es o qué? No, como 2,5 metros. Dije, ¿una tortuga de 2,5 metros? Dice, sí.
acá es normal. Dije, pero ¿cómo va a ser normal eso? Dice, no, y hay dinosaurios y dinosaurios completos y hay esto y hay aquello. Pero yo me quedé con eso de la tortuga de 2,5 metros. ¿Cómo me voy a traer en el avión o en la maleta una tortuga de 2,5 metros fosilizada? O sea, son cosas que uno, hasta que estás en el lugar, te das cuenta de la importancia y de la magnitud. Bueno, eso de entrada fue lo que me llamó la atención. Y luego ya por la noche, recuerdo muy bien que con los compañeros que llegamos desde la Ciudad de México ahí hasta este lugar, bueno, pues estábamos conversando, platicando y al fondo, hacia el punto cero de la zona del silencio, estaba iluminado. Y yo recuerdo que les dije a los lugareños, oigan, ¿qué pueblo es el que está ahí enfrente? ¿Cuál pueblo de dónde? Ahí enfrente. No, aquí 50 kilómetros a la redonda no hay nadie. Pero ahí veo, no, pero es que eso se ve, es seguido que se vea iluminado. Era sobre las dunas. Recuerde esto que le estoy diciendo ahorita. Luego, frente a nosotros, a una distancia de que será unos 10 metros, 20 metros por mucho, había un foquito. ¿Se acuerdan ustedes de esos foquitos que eran bombillas y que en el mero centro había una resistencia y era luz amarilla? Pues eso fue lo que yo vi y vimos todos. Era una luz opaca, así tal cual. Ahí fue cuando entendí, Lourdes, esta parte de la luz opaca, que siempre los contactados nos hablan y nos dicen, era una luz opaca. Y recuerdo que yo siempre les decía, ¿pero cómo una luz opaca? Sí, es una luz que está ahí, pero no ilumina. Es una luz que existe, pero no existe. Yo decía, puta, pues yo no la entiendo, ¿no? Y fue ahí entonces cuando me di cuenta de la importancia de la luz opaca. Y ahí, en esa lucecita que estaba tan cerca, recuerdo que se apagó. Y yo dije, bueno, si hay una luz, hay una ventana. Siempre pensamos que era una casa. Hay una casa, ¿no? Por lógica. Y de repente cuando se apagó y les digo a ustedes, oigan, hay que guardar silencio porque creo que los vecinos ya se enojaron de que estamos aquí gritando y hablando y contando historias. Y recuerdo que los lugareños me decían, ¿cuáles vecinos? Le digo, pues los de la casa. ¿Cuál casa? Pues los donde estaba la luz. ¿Cuál luz? Y cuando nos acercamos, que realmente sentimos un tanto de miedo porque no sabes a qué te vas a enfrentar, todos nos agarramos de codo con codo, íbamos avanzando y no había nada, Lourdes. Recuerdo perfectamente ese instante. No había nada, pero la luz estaba ahí, es decir, ¿sí? La luz pareciera que nos estaba observando y pareciera que nos estaba escuchando, una luz chiquitita. Así como del tamaño de una pelota de tenis, así tal cual. Estuvo con nosotros todo el tiempo y nosotros pensábamos que era parte, una casa del ejido. Y cuando recuerdo, esa fue la primera vez que sentí el miedo del testigo. O sea, primero fue la euforia con las luces en el cielo, el llorar, el sentirnos especiales, o sea, como nos cuentan los testigos cada día. Y después vino el miedo. Cuando nos dijeron que ahí no había una casa y entonces decidimos, el grupito que estábamos, avanzar. Tú ibas el primero delante con una linterna. Yo estaba aterrada porque cuando llegamos no había nada, solo había matorrales, no había huellas físicas, casa. No había nada. Nada. Entonces, ¿qué fue esa luz que vimos? Claro, exacto. Entonces fue ya ahí cuando se despertó realmente el interés al ver que las historias de los lugareños son esas precisamente que te cuentan que van en moto y se les pegan luces que van ya sea del lado derecho, del lado izquierdo y no se les despegan o vienen atrás o se les ponen enfrente. Son luces que no las puedes tocar. Son luces que no te puedes acercar. Son luces que hay que tenerle un respeto, Lourdes. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Rebeca, que es una chica que vive en la zona del silencio y iba una noche en moto con su novio, con su pareja, e iba por esa carretera que va a dar a Químicas del Rey, o sea, no hay otro sitio a donde llegue. Y recuerdo que ellos iban de madrugada por esa carretera y me decía que la motito en la que iban llevaba luces así LED de colores, como las que se ponen en los santos o en las de Navidad. Exacto, las luces neón, que ahora son tan populares. Así es, la tenían decorada y de repente una luz apareció sobre la vertical de ellos y les iba acompañando.
Si ellos se paraban en el camino, la luz se paraba. Si ellos continuaban, la luz continuaba. Y llegó un punto en el que estaban aterrados. Se pararon junto a un sitio que normalmente está abierto porque surte de gasolina, de gas, a quien de repente llega a tener ese problema en la carretera. Y el hombre se despertó, salió porque ya era tarde, les dijo si lo que querían era gas y le explicaron que no, que es que estaban muy asustados porque una luz les iba siguiendo en el cielo y entonces el señor pues se enfadó, les dijo que porque le estaban molestando con esas tonterías a altas horas. Entonces continuaron el camino, aceleraron para llegar lo más rápido posible a su destino, a Elegido Lindavista. Y fíjate la verdad que hay detrás de los testimonios, una verdad que está desprovista de lo que te decía, de cualquier soberbia, de simplemente aceptar que hay algo que no sabemos. Cuando llegaron a su destino y hablaron con su suegra y le contaron a la suegra la experiencia, decía la suegra, igual se pensaron que vosotros erais un compañerito de ellos. Como llevabais las lucecitas de colores en la moto, pensaron, ¿qué tal si un compañero se ha estropeado? Y iban a asistir claro. al compañero ovni que se había quedado sobre el terreno. Eso pensaron que era un ovni estrellado que necesitaba ayuda. Esa es la explicación tan simple que ellos dieron a la experiencia. Muy bien, tenemos muchos aspectos, muchos misterios, muchos enigmas de la zona del silencio. Lourdes Gómez, con esta investigación que has realizado, con esos recorridos que has hecho en la zona del silencio por el lado de Chihuahua, por el lado de Durango y por el lado de Coahuila, ¿a qué conclusión has llegado? A que el misterio de la zona del silencio está en el subsuelo. Ahí es donde se oculta la verdad. Primero, desde un punto de vista científico, porque ahí hay algo que está provocando una anomalía electromagnética que afecta a las radios, afecta a los vuelos, afecta a las brújulas, a los aparatos electrónicos y afecta, bueno, pues en general a las personas, incluso que de repente tienen mucha electricidad estática en sus manos, dan toques constantemente y tienen esta conexión con el misterio, una anomalía científica y segundo, la anomalía de esos seres, de esas entidades que allí se presentan. ¿Por qué creo que tiene que ver con el subsuelo? Porque nosotros vivimos una experiencia aterradora allí. Ocurrió una noche que estábamos acampados en las dunas de silicio, esa zona que veíamos a la distancia que se iluminaba como si fuera una ciudad, algo que no tenía ningún sentido porque es mitad del desierto y no hay ningún poblado ni nada. Claro. Y veíamos desde la distancia que se iluminaba. ¿Por qué será? No lo sabemos. Cuando estuvimos allí acampando la primera noche, pusimos el campamento, ya habíamos cenado y estábamos alrededor de un fuego, de una fogata con los lugareños y ellos nos estaban contando sus historias que habían vivido allá con ovnis. Las dunas forman como montañitas y nosotros estábamos al principio de esos kilómetros de dunas. Por lo tanto, delante de nosotros había pues como muchas montañitas de arena. ¿Cuál fue la sorpresa cuando de repente esas dunas que estaban delante de nosotros se empezaron a iluminar como si fueran grandes focos? Fueron 2 o 3 dunas que se iluminaron como con una especie de tono blanquecino. Yo recuerdo también en algún momento un tono verdoso. Estábamos como 50 personas allá y yo recuerdo que el miedo se desató cuando vimos cómo los lugareños, los que viven allí, empezaron a retroceder y a meterse en sus camionetas, o sea, a irse porque aquello no era normal. Les dio miedo. Ahí fue cuando hubo ataques de pánico, ataques de ansiedad, gente que se encerró en sus casas de campaña y no dejaba de gritar. Yo recuerdo que de esas 50 personas yo también estaba aterrada. Solo tú y otro compañero, Javier Zarco, fuisteis hacia adelante, hacia esa luminosidad. Y yo me acuerdo que te grité y te paré y te dije que no. Porque hemos entrevistado en estos años a multitud de testigos que han tenido muchos problemas de salud o que incluso han muerto después de tener contacto con estos fenómenos desconocidos. Claro, exacto. Y hay una fotografía que la Una vamos única. a mostrar. Gerardo Zapata, un reconocido cazaovni de Saltillo, allá en Coahuila,
tomó de muchas fotos que tomó, una se alcanza a ver la luminosidad. Es algo increíble porque imagínese usted, está en medio de la nada, es el desierto, son las dunas, y había una especie de luz que, al menos para nosotros, pensamos que esa luz era de abajo hacia arriba. No era una luz de arriba hacia abajo, no. Se iluminaba una duna, o sea, un montecito, un montículo, luego otro, se apagaban estos, se prendía por allá otro, se apagaba este, se encendía esto y de repente tres, y así era, hagan de cuenta, como una especie de concierto. Era algo alucinante. Un fenómeno, Lourdes, que no estaba documentado hasta ese momento. Bueno, déjame decirte, hay 2 o 3 testimonios previos, nunca con fotografías, pero sí recogidos por Santiago García Jr., de algunos testigos en carretera que afirmaban ver esta luminosidad extraña, pero así documentado en primera persona en nuestra época, hasta nuestro caso y la fotografía de Gerardo Zapata, no. En esos momentos nos dimos cuenta que el terror y el miedo a lo desconocido es real, que no hay que jugar cuando la gente dice yo estoy preparada para el contacto, ya que vengan los extraterrestres, yo quiero verlo. Al momento que estás ahí solo, que no tienes señal de celular, que no hay nadie que te pueda ayudar y eso se empieza a aprender, es auténtico pavor y terror, miedo a lo que no conoces. Y ese día nos dimos cuenta, repito, de que el enigma se encuentra al interior, de que algo pasa dentro de la zona del silencio. ¿Quién sabe si son esos laboratorios secretos, esos mundos intraterrenos de la Hermandad Blanca o incluso la experiencia, la presencia incluso de lo que se llama, pues otras especies desconocidas, ¿no? La criptozoología, seres alados que se han aparecido, seres mitad caballo, mitad ser alado, o sea, parecen testimonios de verdad irreales, pero que te lo cuentan los lugareños y que se documenta que aparecen ese tipo de entidades desconocidas. Y seguramente pasarán muchas décadas más y no lograremos comprender el gran misterio de la zona del silencio. Pero lo que sí nos queda muy claro, que es un lugar que las empresas transnacionales les llama mucho la atención. Ahí encontramos de muchos países, pero sobre todo, según se refiere, empresas de Estados Unidos y de China que estarían muy al pendiente de los minerales que se encuentran en este lugar. Es decir, que lo vemos por el lado del misterio, lo vemos por el lado de los minerales, lo vemos por el ámbito de... ¿La conspiración? De la conspiración, sí, exacto. Con el cohete Athena nos damos cuenta que hay misterio por todos lados. Cuando uno llega ahí, se respira el misterio, Lourdes. Totalmente, estás lejos de todo. Como digo, no tienes señal de celular, solamente eres tú, tus pensamientos y ese paisaje increíble de desierto que es muy bello, pero también es aterrador, que ha matado a mucha gente, que no ha ido debidamente preparada a investigar y por lo tanto es una mezcla de belleza infinita, de miedo y de sentirte, al final esa es la conclusión, que no sabemos nada sobre nuestro mundo. Exactamente. Tenemos la zona de meteoritos, la zona de los restos de dinosaurios, tenemos las pinturas rupestres, porque hay pinturas rupestres, y tenemos también de esos geoglifos, que es decir, que en las piedras enormes y tremendas que hay ahí, hay grabados. Entonces nos damos cuenta que desde hace mucho tiempo el ser humano ha estado ahí, que construyó sus hábitats y que hacían todo lo necesario para atajarse de las altas temperaturas, ya fuera en el día o en la noche, y que muchos de esos espíritus o de esos seres que se asegura que viven ahí están en las casas. Y con esto cerramos, Lourdes, porque no solamente se quedan los de la Hermandad Blanca, mujeres de 2 metros, 2 metros y medio, muy guapas, con piel del color de la leche, como dicen los lugareños, acosan a los jóvenes. Sí, hay jóvenes que manifiestan que hay, pues una especie de señoras que les acosan en la noche desde el punto de vista sexual, que son espantos que les causan auténtico terror, que aparecen y desaparecen. Es un lugar también
con muchas leyendas paranormales de espantos en carretera, de niños que se aparecen jugando en lugares donde no hay niños. De esto hay decenas de testimonios de niños que se aparecen, juegan contigo, te piden algo, te dan algo. Incluso en las propias expediciones que nosotros hemos realizado, tú has podido ver, yo no estuve en esa ocasión, cómo una niña en mitad de la nada os pedía algo, ¿no? Y a lo lejos ya no Sí, estaba. es cierto, es cierto. Nosotros íbamos en 3 camionetas y en cada una de las camionetas, así destapadas y todo, y arriba así como que a la aventura iba toda la gente en ese momento que teníamos un campamento. Y nos dimos cuenta que, bueno, pero el contexto es de que en ese grupo de los Johanneros Go había una pareja que fue pero no creía, que fue pero se burlaba de todos los que estaban ahí. Entonces ya hasta que hablé con estas personas y les dije, por ahí no es el camino y no estoy de acuerdo en lo que están haciendo. Entonces se tranquilizaron y recuerdo que cuando íbamos de una zona donde hay agua, que todos nos metimos a nadar, ya íbamos hacia el campamento, estaba oscureciendo y las 2 últimas camionetas, yo iba en la primera, en la de avanzada, la camioneta de en medio escuchó la voz de unas niñas que les gritaron, ¡Ey, ey! No se vayan, no nos dejen, espérenos. La camioneta se detuvo porque dijo, ¿quién se cayó? Voltearon todos, alumbraron con las lámparas y se dieron cuenta que no había nadie, que todos los que iban en esa camioneta estaban arriba. Pero mientras, la última de las camionetas, donde iban los jóvenes, que estaban así como que muy incrédulos, pues ellos escucharon, todos los de esa camioneta escucharon, ¡Ey, ey! ¡Qué bueno que ya se van! ¡Qué bueno! ¡Ya váyanse! ¡No los queremos! Wow. ¿Ante qué estamos? ¿Los duendes del desierto? ¿Las famosas Damitas. damitas del desierto que están muy al pendiente de lo que hace el ser humano ahí? Es decir, se abre una nueva puerta, un nuevo misterio en este abanico de posibilidades de la zona del silencio, Lourdes. Déjame que te cuente un último caso, que toda la gente ha pasado por alto, porque casi nadie ha leído esos libros. Estoy hablando de los libros de Santiago García Jr., que es el primer investigador que se dedicó a documentar los enigmas de la zona del silencio y a ponerlos por escrito, tanto en obras de la editorial Posada como en la revista Contactos Extraterrestres. Santiago cuenta una experiencia que vivió él en primera persona increíble y totalmente cierta por el elemento que te voy a decir. Él estaba haciendo unas fotos cerca de un rancho solo en la zona del silencio y de repente escucha a una niña llorando. La niña estaba vestida como con una ropa muy rara, no era la típica ropa que tenían los niños del rancho, ¿no? Se acerca, ¿por qué lloras? He perdido mi cajita, he perdido mi cajita y si no la encuentro mis papás me van a reñir, he perdido mi cajita. Y Santiago había cerca como una especie de ojo de agua, le ayuda a buscar la cajita. Este texto lo escribiría Santiago en los 70 o 80. Santiago está buscando la cajita, pero ¿cómo es la cajita? Una cajita negra, he perdido mi cajita. Entonces Santiago le ayuda y encuentran la cajita. Y la niña le dice, muchas gracias, de verdad me has ayudado muchísimo y solamente por eso te voy a dar un consejo. En tal montaña de aquí de la zona del silencio puedes ir y cargarte de la luz del día y esa energía va a ser muy buena para ti. Y le enseña la cajita. Santiago, cuando no existían los celulares, describe la cajita como un celular. Dice que la cajita es negra y que de repente la niña pulsaba en la cajita negra, en el espejo negro, y que aparecían ahí unas cosas, unas estrellas y unas cosas. Y la niña desaparece. Es lo que te decía al principio de la entrevista, Johanan. Está describiendo algo que es real y que él no conoce, pero con las palabras de alguien de años 60 o 70 que no conoce un celular de nuestra época. Una cajita negra. Si tú no enciendes la pantalla, es una cajita negra. Es un espejo negro. Si tocas la pantalla, aparecen cosas. Y eso es lo que describe Santiago como describe la cajita de la niña.
Qué cosas. Y desapareció. Desapareció de la nada. Mira, realmente podemos pasarnos 5 o 6 horas más hablando de la zona del silencio y no pudiéramos acabar. Pero voy a terminar esta historia que va de la mano de la zona del silencio con lo que me pasó en el aeropuerto. Wow. En uno de los viajes que vamos a hacer a la zona del silencio, llego al aeropuerto. A mí me llamó mucho la atención varios aspectos. La primera, que no había tráfico, y en la gran Ciudad de México siempre hay tráfico para llegar al aeropuerto internacional. Era la Terminal 2. Pero ese día, curiosamente, o a esa hora, no había nada, pero llegué de manera inmediata. Dejo mi maleta, la documento, voy hacia la zona de seguridad. Ya saben que nos debemos de quitar todo lo de metal, dejarlo, y pasan las bandas y todo ese rollo. Metros antes de que yo entrara, había una señora que yo le calculo unos 60, 65 años. Yo me detengo, o sea, yo la veo del lado derecho. Yo me detengo porque de mi cartera estaba sacando mi identificación y el boleto. Entonces, se acerca la señora y me dice, ¿usted va para Torreón? ¿Va para Torreón? Yo mirando mi cartera, se acerca, veo cómo da 2 pasos hacia mí, con las manos aquí, y me dice, disculpe, ¿usted va para Torreón? Y recuerdo que yo nada más moví la cabeza y le dije sí. Me llamó la atención mucho. Nosotros tenemos imperfecciones en la piel, lo normal y lo natural. La señora se veía lisita. Era blanco, pálido, estaba pintada, pero como las geishas, así blanca la piel. Se veía como de porcelana. No vi ninguna imperfección en la piel. Y bueno, pues estaba maquillada poquito y se veía muy bien la señora. Ropa de señora de 60, 65 años. El pelo chino y rubio. Los labios estaban pintados de rojo tenue, bajito, que quedaba muy bien como estaba. Yo la vi de carne y hueso, igual como te estoy viendo a ti. Y resulta entonces que yo nada más muevo la cabeza y le dije que sí. Y me dice, te encargo de favor a mi amiguita Laura, pero así. Y me dice, te la encargo porque viene sola y no ve. Y yo, pero de repente acá en mi cerebro dije, pero ¿cómo vamos al desierto y tu amiga no ve? Eso es inviable e imposible. No podemos llevar a una persona que no vea al desierto. Bueno, entonces pues yo nada más moví la cabeza, doy 2 pasos, volteo a ver a la señora y no estaba. No estaba la señora. Dije, bueno, es un aeropuerto grande, es un aeropuerto internacional, movimiento de mucha gente. Me fui, paso la zona de control, inmediatamente le llamo a la coordinadora del viaje y le digo que en nuestro viaje viene una señora que se llama Laura y que no ve. ¿Cómo es eso? Nosotros no podemos. Hemos tenido a gente que es invidente, pero siempre llevan a alguien que es el guía. Es decir, que los aceptamos, no hay ningún problema. Pero que de repente nosotros no nos hayan informado que venía una persona que no veía, realmente era un tema que no iba acorde a las necesidades del viaje que íbamos a hacer, porque no es correcto llevar a una persona que no ve si no lleva a un responsable. Bueno, le llamo a la coordinadora, me dice que no hay ninguna Laura, que no hay ninguna persona que haya reportado, que no haya visto. Y desde ahí se me quedó muy clavado en la mente. Y luego ya ese día por la noche, que era un jueves, y ya con todas las personas que iban al viaje, en el lobby del hotel donde nos reunimos todos, estábamos dando las indicaciones. Si ven luces, no se tienes, porque son las indicaciones que damos. No te puedes acercar, pero por nada te puedes acercar a las luces si las ves. Si ellas se acercan a donde tú estás, no hagas nada, porque las luces van a pasar y no va a pasar absolutamente más nada. Pero si tú estás toreando las luces, algo feo puede ocurrir. ¿Qué puede ser? Una quemadura, un problema en tu salud, etcétera, etcétera. Bueno, les doy las recomendaciones y al último me acuerdo de Laura. Le digo, por cierto, ¿quién de ustedes es Laura? Porque en el aeropuerto de la Ciudad de México me la encargaron mucho.
Y no, pues nadie. Volteaba todo el mundo. ¿Alguien se llama Laura? ¿Su segundo nombre es Laura o algo así? No, nada. Y todos me preguntan, ¿pero por qué o qué? Dije, porque me recomendaron, bueno, me encomendaron o no nos encomendaron a una señora que se llama Laura, que no ve y que estaba preocupada, la señora de la Ciudad de México, porque pues viene sola. Por eso me interesa saber quién es para darle la atención debida. No, nadie. Bueno, al día siguiente, eso fue en la noche, el día viernes en la mañana me dice Rocío, oye, ya apareció Laura. Dije, pues no, que no había venido. Dice, no, sí, hay una señora que tiene otro nombre, pero que sus amigos más cercanos le llaman Laura. Dije, bueno, ¿y no ve? Dice, no es de que no vea, tiene un problema en la vista. Dije, pues ahí está, entonces dime quién es. Me acerco con la señora, le digo, oiga, ¿usted Laura? Dice, no, yo no me llamo Laura, yo me registré con otro nombre. Pero sí, yo tengo un problema y dice, yo estoy viajando mucho en estos momentos a todos los lugares donde yo me entere y que me alcance mi dinero porque yo sufro de un padecimiento en los ojos y en breve yo ya no voy a ver. Entonces tengo que aprovecharlo. La señora de la Ciudad de México en el aeropuerto me dijo, viaja sola, y le pregunto, ¿usted viene sola? Dice, no, viene mi esposo, pero mi esposo se apuntó apenas anoche. Y dice, pero por poquito yo estoy sola. Y ya, se quedó. Pero entonces yo me quedé pensando, y fue de esos temas que se te quedan en la mente y dices, bueno, hay algo raro aquí. Yo doy 2 pasos, la señora ya no está, me encarga una persona que nosotros no sabíamos que venía, con otro nombre, al padecimiento, la señora no lo iba contando a todo mundo, es decir, que había cosas, inconsistencias en la historia. Y de repente la gente me decía, porque yo le dije, bueno, ¿y quién es la señora que me encargó? Se la describí, blanquita, chaparrita, media gordita, pelo rubio y chino. Sí. Dice, no sé. Pero ya entre todos, el grupo me decían, oye, Johanan, ¿y si fue un extraterrestre? Oye, Johanan, ¿y si fue a lo mejor un aparecido? Oye, Johanan, ¿y si fue alguna amiga que ya murió? Pero ¿cómo llego con esta Laura y le decía, oye, ¿y no será alguien que ya se te murió? Pues no puedo llegar y decirle eso, o sea, no. Pero me animé. Y le dije, ya en la zona del silencio, le dije, oye, Laura, ¿y no podrá ser por ahí alguien que a lo mejor se nos adelantó en el camino y... ya sé quién es, pero así sorprendida, frente a todo el grupo. Ya sé quién es, seguramente mi amiguita fulana de tal. Y dije, ¿traes alguna foto? Sí, déjame buscarla. Me enseña la foto y le digo, más o menos se parece, pero ¿sabes qué? Yo la vi con el pelo chino, rubio. Dice, sí, es que es mi amiguita, ella es enfermera y fue de las primeras enfermeras que murieron lamentablemente por el COVID. 2 semanas antes que falleciera, se pintó el pelo rubio y se hizo el permanente. Yo cuando la vi, dije, sí, pero sí, la piel se me puso chinita. Era una señora que cuando yo la vi, tenía 2 años que había fallecido. Wow. Y le digo, ¿pero por qué vino conmigo? ¿Y por qué me encargó a ti? Dice, no lo sé. Pero después entendí por qué. Porque era una señora que si estábamos aquí, ella ya estaba en la punta del cerro. Que si estábamos aquí, ya estaba metida en una cueva que estaba ahí. Muy intrépida. O sea, quería comerse el mundo. Y de repente todos nos dimos cuenta, no, pues con razón, desde el más allá tu amiga vino a encargarnos. Pues si andas para arriba, para abajo, subes, bajas, esto no paras pero de verdad no paraba de caminar, de correr. O sea, una energía de la señora tremenda. ¿Pero por qué? Precisamente por eso que ella me dijo que estaba perdiendo la vista y que quería aprovechar lo que más pudiera. Cuando yo vi la foto, me quedé impresionado. Era la señora que yo vi. La señora de carne y hueso que estuvo frente a mí, que me dijo, disculpe, ¿usted va para Torreón? Le encargo a mi amiguita, pero así le hacía, le encargo a mi amiguita Laura, porque va sola y no ve. Wow, Y ahí fue cuando entendí,
que no es que uno tenga un don, no. Lo que sucede es que cuando vas a los lugares donde se provocan estos misterios, donde están esas energías, donde suceden esos vínculos de contacto con las otras realidades, algo te va a ocurrir. Totalmente. Y en este caso, al momento que yo me encuentro a esta persona en el aeropuerto, una persona que había fallecido 2 años antes, que ya no tenía por qué comunicarse conmigo ni nada, ahí estuvo. Y la piel tan perfecta que tenía. Eso fue lo que a mí me llamó la atención. Si yo vi a esta persona que 40 segundos fue mucho, una piel perfecta, yo no le vi ninguna impureza en la piel, o sea, nosotros tenemos de los granitos, los barritos, así cositas, ¿no? Imperfecciones en la piel, lo normal y natural de cada persona. Ella no tenía nada de eso. Tenía un perfecto maquillaje, tenue, pero bien. Ahí está, la vi, me habló y desapareció. Es que hay lugares, como dices, que son un portal, una especie de vórtice donde es posible tener experiencias con las otras realidades que algunos van a interpretar como extraterrestres, otros como paranormal, claro, en tu caso, o incluso religiosas. También hemos documentado en la zona del silencio aparición de vírgenes, ¿no? En la parte de la mina de Ojuela. Quiero decir 3 cositas antes, si me permites, antes de terminar. Okay. Primera, la zona del silencio está en los 3 estados: Durango, Chihuahua y Coahuila. Así es. Me parece importante el aclararlo. Punto trino. Me parece importantísimo aclararlo porque hay voces discordantes hoy día que aseguran que la zona del silencio solo es de Durango y que no existe en Coahuila. No es así. Es incierto. Si partimos de la base de que la zona del silencio lo es porque es un lugar de desierto en el que las plantas presentan mutaciones, los animales también, hay presencia de meteoritos o esas rocas extrañas desconocidas, presencia de fósiles y una anomalía electromagnética que afecta a los radios y tal, eso pasa en la parte de Coahuila, pasa en la parte de Chihuahua y la de Durango. Por lo tanto, la zona del silencio indiscutiblemente es de los 3 estados, de la confluencia entre los 3 estados. Y por último, 2 experiencias personales que hemos vivido allí. Recuerdo el segundo campamento, se desató por la noche un viento terrible. En mitad de las dunas de arena no podíamos ver. Yo creí que me quedaba ciega porque tenía todos los ojos llenos de tierra, secos, y yo digo, me quedo ciega. Y recuerdo cómo aquella madrugada había un sonido metálico, como de una obra. Taca, 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 taca. Como si estuviéramos dentro de una obra. Y era un sonido que girara, como si fuera envolvente, que tú tienes tus auriculares y de repente estás escuchando por aquí y por acá. Era eso. A veces el sonido venía por acá como y a veces por acá. Era algo que estaba girando en nuestro entorno. Pero algo metálico. Metálico. Pareciera que estaban trabajando. Sí, ¿sabes a qué me recordó? Al sonido que se hizo viral en 2012 de The Hum, el zumbido, que se escuchó en distintas partes del mundo y la gente aseguraba que eran las trompetas del apocalipsis y el inicio del fin del mundo. Era ese sonido y era un sonido que yo no sé si tenía que ver con esa supuesta base, con algún trabajo, o si es que estábamos en otra realidad de repente escuchando, pero aquello fue impresionante y terrorífico. Claro, así es. Son de esos sitios, Lourdes, que no sabes ante qué vas a estar. Así es, tienes que prepararte para todo. Y la última experiencia, que seguro que a mucha gente les va a causar risa, pero os juro que pasó. ¿Qué? Y eso explica muy bien lo que pasa en la zona del silencio, es inexplicable. La última vez que yo estuve en la zona del silencio, fuimos a visitar a los compañeros, a la gente del ejido Lindavista. Ellos no sabían que íbamos a llegar. Habíamos rentado un carro en Torreón y ellos no sabían cuándo nosotros íbamos a estar, ni siquiera que estábamos por allá, pero dijimos, vamos a darnos una vuelta al ejido a saludar a la gente.
y llegamos al restaurante Comedor del Desierto, que es el punto en el que solemos reunirnos, el punto de entrada a la zona del silencio. Y recuerdo que doña Eva, la dueña del restaurante, estaba muy apurada y estaba muy preocupada, porque como no sabía que íbamos, no había preparado comida y no tenía pues nada que ofrecernos, y le dijimos, no se preocupe, si después de saludarla ya, o sea, nos regresamos a Torreón, no hay problema, después comemos. Zona del silencio, desierto, en un montón de kilómetros a la redonda no había nadie. Cuando digo que la frase de que la zona del silencio, esos seres ayudan al que lo necesita, fijaos hasta qué punto llega. De repente aparece una motito de reparto de pizza. Yo miraba la cara de doña Eva y de los lugareños con los ojos completamente desorbitados, porque nunca habían visto que llegara ahí a mitad del desierto una moto de reparto de pizza. Y me acuerdo que yo prácticamente me abalancé, señor, ¿dónde va? No, pues aquí traigo unas pizzas, ¿las quieren? ¿Cuántas trae? Yo creo que dijo 10 o así. Sí, claro, estaban calientes. Yo me acuerdo que miré la cajuela para ver de dónde venía, porque nunca había llegado un repartidor de moto allá, y en la cajuela no aparecía ningún número de teléfono ni nada que yo pudiera identificar como de un negocio de pizza. No había. Simplemente no sabemos de dónde llegó el señor, dejó las pizzas, sí que las pagamos. Y recuerdo la felicidad de los niños que por primera vez estaban comiendo pizza caliente que habían repartido en el desierto. Claro. En mitad de la nada. Claro, que yo pensé que ellos habían pedido las pizzas porque no habían preparado la comida, y ellos pensaron que nosotros habíamos pedido. Pero ¿cómo íbamos a pedir si no hay internet? ¿Cómo íbamos a pedir si no hay línea telefónica? O sea, es inviable e imposible. Y sucedió así tal cual lo están narrando, Lourdes. Fue alucinante. Tengo la foto. O sea, le dije antes de que se fuera, déjame hacerte una foto porque es inexplicable. Y yo le decía, ¿pero de dónde vienes? Y no me daba explicaciones. Era un tipo muy raro, no me daba explicaciones, nunca me quiso decir de dónde venía. En la cajuela no había número de teléfono, no se quitó. Y recuerdo que está la foto, yo me hice la foto porque aquello era inexplicable y quería que me creyese a alguien cuando yo dijera que a la zona del silencio había llegado una pizza. Pero repito, la realidad supera a la ficción, a la mayor de las ficciones, y en la zona del silencio todo es posible hasta que te den una pizza caliente. Exactamente. Muy bien. Pues ahí está. Son esas historias inexplicables, Lourdes. Muchas gracias por haber estado aquí. Creo que nos lo hemos pasado muy bien, sobre todo aportando esas historias que poco se conocen, esas historias que no habían sido documentadas y que, bueno, ahí está un libro pendiente de publicarse, ya terminado, ya con todo, sobre la zona del silencio, Lourdes. Claro que sí, vamos a seguir luchando por la publicación de ese libro. Parece ser que el mercado editorial en México no está muy interesado en las temáticas de ovnis. Ahí está parado, escrito el libro, pero yo sé que en algún momento se darán las circunstancias necesarias para que vea la luz, y es muy bueno empezar por esta entrevista. Gracias por permitirme hablar de este tema, por compartir conmigo estas anécdotas, y gracias a todos los que nos están viendo por su tiempo y su interés. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Amigos, se dan cuenta que el tema de la zona del silencio es increíble, un tema que desde hace muchas décadas ha causado un interés desmedido a nivel internacional. A partir de que nosotros comenzamos con esta ruta turística de la zona del silencio por el lado de Coahuila, han sido decenas de compañeros del misterio de todo el mundo que han venido, que nuevamente se han interesado, y que mucha gente que no conocía este lugar ahora lo está visitando. Esto es lo mejor que puede ocurrir a un sitio donde el misterio se vive todos los días, donde el misterio está y corre por la vena de los lugareños, y que sabemos, que hemos estado, que hemos conocido todo lo que implica este lugar. Así que, como ustedes se han dado cuenta, son esas historias inexplicables que están ahí, muy al pendiente de que nos las cuenten, de que nos las platiquen, pero sobre todo que nos den todos los elementos para entender y quizá en algún momento llegar a conclusiones. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y los espero entonces la próxima semana en una emisión más de Historias Inexplicables Podcast. Hasta entonces.